Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra, este espacio sonoro donde recorremos algunas de las mejores páginas de la literatura policial. Soy Gabriel Weinstein y es un placer compartir este programa con ustedes. Ser un lector apasionado de novela negra suele ser una condición, yo diría, placentera. No solo porque el género cuenta en sus cimientos con la solidez de los clásicos, sino porque a más de 90 años de su nacimiento demuestra una vigorosa vitalidad. Hay muchas escritoras y muchos escritores talentosos que se encuentran en plena actividad y continúan produciendo. Los lectores esperamos sus nuevos libros con la alegría de quien sabe que la vida nos concederá gratas horas de lecturas. Esta observación viene a cuento porque recientemente tuve la feliz oportunidad de leer varios libros, algunos nuevos y otros no tanto, de una escritora a la que admiro. Sus novelas recorren caminos originales, diferentes, dentro y fuera del género negro. A ella le dediqué un capítulo a fines de 2019. Curiosamente fue el último que realicé antes de la pandemia. Y ahora tengo la oportunidad de volver a abordar su obra en un nuevo programa. Pero para no extenderme con la introducción, les cuento, queridas y queridos oyentes, que en este capítulo 131 de El Dulce Veneno de la Novela Negra compartiremos mis lecturas de algunas de las novelas de Rosa Rivas. Y para ponernos en clima, Gabriel Barrios va a poner el primer tema musical.
Wave, por la St. Andreu Jazz Band, dirigida por Joan Chamorro, Max Salgado en trompa y Joel Fram en saxo tenor. A Lola le gustaban los entierros, pero Mateo no entendía, tras tanto tiempo sin pisar la calle, que hubiera decidido asistir al de Clementina Salabert, más aún cuando solo 3 días antes había sido el funeral del mediano de los Sardá, 35 años recién cumplidos y cáncer. Una promesa de épicos relatos de su lucha contra la enfermedad, vívidas dramatizaciones de los últimos encuentros, descripciones minuciosas de su deterioro físico con todas las pérdidas, cabello, peso, color. Lo de Clementina Salabert, con casi 90 años, carecía de cualquier atractivo narrativo, y sin embargo, allí estaban. A su derecha, Lola mantenía la vista fija en el ataúd lustroso como un enorme zapato embetunado. A pesar de la música, Mateo percibía ese rechinar de dientes que a veces lo despertaba por las noches. Alertado por la inquietud soterrada de su mujer, observaba a la gente con disimulo. Lola tal vez no tuviera razón en muchas cosas, pero nunca se equivocaba. En el primer banco, entre los familiares, 3 pasas enlutadas. Las primas de la difunta perseguían a melismas los dictados del órgano. Desde que habían cambiado el destartalado instrumento de tubos por uno eléctrico, los sepelios habían ganado en afinación, pero habían perdido en carisma. El rechinamiento de dientes de Lola cesó cuando lo hizo la música. Siguieron unos segundos de carraspeo, roces de telas y crujido de los bancos de madera en cuyo interior, indiferentes a la ceremonia, las termitas seguían cavando impíos túneles ciegos. La nave de la descomunal iglesia de Sant Andreu estaba llena. Había incluso gente de pie al fondo, los que llegaron tarde y los que querían marcharse pronto, aunque no sin antes ser vistos. Era un entierro de los de pasar vista. ¿No te vi? Pues yo sí que estuve justo al lado de... ¿A quien no vi esa? Ahora que lo dice, yo tampoco. Pero eso no explicaba la presencia de Lola, quien encima tampoco parecía disfrutar de que un día demasiado frío le estuviera obsequiando una ceremonia de tintes invernales. Las moneditas de las beatas habían iluminado todas las capillas. La luz tiritona de las velas fundía los cuerpos oscuros. En el aire, el sutil hedor de las flores y el olor a oveja que desprende la lana sudada. ¿Qué hacían allí? En esta barriada que sigue sintiéndose como tal, declamaba el cura, en la que vivimos gente humilde, gente honrada. Menuda imbecilidad, como si la pobreza nos hiciera buenos, dijo ella.
En el banco delantero un hombre reprimió a tiempo el movimiento de volverse. Mateo le dio un leve codazo a su mujer. Como nuestra hermana Clementina, quien a pesar de su avanzada edad nunca dejó de trabajar. Pausa para dejar oír algún sollozo. Fueron 2. ¿Quién no lo recuerda? Vivaz y menudo como una ardilla laboriosa. ¿Una ardilla, ha dicho? ¿Una ardilla laboriosa? ¿De dónde sacan esas imágenes?, susurró. Mateo chistó más fuerte de lo que hubiera querido. ¿Sabes qué son las ardillas? Acaparadoras. Lola, por favor. Egoístas, escaparlistas, como lo fue su marido. Y tu abuelo, cariño. Les leí el principio de Un asunto demasiado familiar, una muy atípica novela detectivesca de Rosa Rivas, publicada en 2019. Digo muy atípica, dado que el arquetipo del detective privado suele ser un hombre solitario, pero acá ocurre exactamente lo contrario. Al fundar la agencia, Mateo también le había puesto su nombre, Mateo Hernández Detective. Aún conservaba el papel de carta y tarjetas de visita. Cuando sus hijos, uno tras otro, se fueron incorporando, lo cambió por Hernández Detectives. No al revés, porque quería que en el nombre se leyera que eran una familia de detectives y no la empresa de un tal Hernández. Mateo Hernández es un hombre de edad mediana que tiene 2 hijas y un hijo adultos que adoptaron el oficio paterno y trabajan junto a él. El padre dirige la agencia, hace y deshace según sus propios criterios y se niega a asociar a sus hijos. Ni siquiera les permite discutir la asignación de tareas. Por otra parte, a diferencia de las grandes agencias, Hernández Detectives tiene su sede lejos de la zona céntrica. Está ubicada en un barrio de Barcelona, en la planta baja de la casa familiar. La caries inmobiliaria en los 70 arrancó muchas casas bajas y las sustituyó por bloques de pisos. Sin embargo, el barrio apenas se había desprendido de su carácter de pueblo, aunque llevaran un largo siglo diciendo que formaba parte de Barcelona. Su casa, la del Indiano, con sus 2 plantas y un porche con 2 altas columnas, destacaba entre construcciones bajas en la calle Malats. Su tatarabuelo, Magui Obiols, había vuelto rico de América y la levantó en el pueblo del que procedía, porque la envidia de los desconocidos no produce tanta satisfacción como la de los viejos conocidos. Una calle pueblerina en un barrio que había sido un pueblo y en el que la gente decía que iba a la ciudad cuando se acercaba al lejano centro de Barcelona, por más que tuvieran metro. ¿Quién iba a contratar a unos detectives cuyo despacho se encontraba en semejante dirección? El Indiano, fundador de la prosperidad familiar que viajó a América y luego de unos años volvió con una fortuna, fue el bisabuelo de Lola, la esposa de Mateo y madre de sus hijos. En realidad, el éxito económico del Indiano se basó en el tráfico de esclavos. La riqueza heredada fue incrementado por su hijo, que operaba en el mercado negro y el contrabando y disipaba en su mayor parte por el nieto, el padre de Lola. Pero creo que este es un excelente momento para pedirle a Gabriel Barrios otro tema musical. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you. The moon may be high, maybe millions of people go by, but they all
disappear from view. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. And I only have eyes, big birds and eyes, great big eyes for you. Escuchábamos Only Have Eyes for You por la Sant Andreu Jazz Band, Claudia Rostey y Perico Zambiat. Les comento que la Sant Andreu Jazz Band es una banda de jazz conformada por niños y jóvenes de 7 a 20 años. Forma parte de un proyecto de educación musical que funciona desde hace más de 15 años y es conducido por Joan Chamorro. La banda nació en la Escuela Municipal de Música de Sant Andreu, el barrio donde se sitúa la ficticia agencia Hernández Detectives. Toda la música de este programa tiene relación con esta banda. Volviendo a la literatura. El grupo familiar atraviesa una crisis profunda y los factores emocionales se entrelazan con las labores detectivescas, por lo que hay mucho humor en la narración. La madre es alcohólica y tiene serios problemas psíquicos, frecuentes accesos de ira, depresiones y pérdida de contacto con la realidad.
Durante días permanece encerrada en su habitación. Se niega a salir y a hablar con ningún integrante de la familia. Más allá de su encierro, misteriosamente se mantiene al tanto de todo lo que sucede y tiene una capacidad especial. Pese a que no es la única en la familia que no es detective, suele acertar con la resolución de los casos más complejos cuando todos los demás están desorientados. La hija mayor, Nora, está desaparecida. A los 20 años, luego de que su marido muriera en un accidente de moto, volvió a la casa familiar. Luego de un par de meses, decidió salir de viaje, supuestamente por una semana, pero no volvió desde entonces a comunicarse ni a dar señales de vida. La hija del medio, Amalia, también regresó al hogar familiar luego de una separación de su marido muy traumática. El hijo menor, Mark, al igual que su madre, es alcohólico, aunque lo mantiene en secreto frente a sus padres. Envidia a sus hermanas, especialmente a Nora, la mejor investigadora del grupo. Considera que su padre no reconoce sus habilidades y le da siempre los peores trabajos. Para complicar aún más las cosas están los padres de Mateo, su hermano menor y la hermana de la madre. El elenco estable de las agencias se completa con Daniel Ayala, el único integrante que no es de la familia. La novela está contada en tercera persona y la escritora va alternando los capítulos en que sigue a cada personaje, evitando la alternancia mecánica. Inclusive omite nombrar al principio de cada capítulo el personaje sobre el que está centrado ese fragmento de la narración. Es el lector quien debe darse cuenta. Desde que desapareció Nora, el padre y los hermanos se dedicaron a intentar encontrarla. Pese a sus saberes detectivescos, no lograron hallar el menor rastro de ella. Todos están angustiados por esa falta de señales. No saben si se oculta o si le pasó algo grave. En los folletos que promocionaban la agencia proclamaban 100% de éxito en la búsqueda de personas desaparecidas, y era verdad. Desde que fracasaron en ubicar a Nora, decidieron no tomar más ese tipo de investigaciones. Se dedican a resolver asuntos menores, casos de ausentismo laboral fraguados, pequeños hurtos, defraudaciones, cuestiones de menor importancia para clientes del barrio. No tienen demasiado trabajo, pero los ingresos de la agencia se complementan con algunas actividades ilegales de las que suele ocuparse Ayala. El padre les oculta a los hijos esta faceta de su actividad. Tomó el teléfono para llamarla. El aparato protestó con un timbrazo. Hernández Detectives. Mateo, tengo un problema. La voz del dueño de la farmacia de la calle Arbucies. Se nos ha metido gente en el piso de mi madre. Para empezar, buenos días, Eduardo. Y para seguir, no entiendo por qué me lo cuentas a mí. Perdón. Buenos días, Mateo. Es que hay gente viviendo en el piso que era de mi madre. ¿Ocupas? Y palpó varias pilas de papeles buscando el tabaco. Que pensaba que podrías ayudarme a sacarlos. Te equivocas de rama. No somos matones. Llama a la policía. Ya lo he hecho, pero me dan largas. Y me habían dicho que... Pues te han dicho mal. Lo encontró justo debajo de la copia de la factura de Marfisa. Volvió a enfadarse por las prisas. 6 horas podría haberle pasado. Pero es que me pareció entender que sonaba abochornado, pero no colgaba. Es que me dijeron que vosotros a veces... No era cuestión de perder un posible trabajo, tocaba dar un paso más. ¿Quién? Violeta, la de la papelería. ¿A santo de qué? Le estaba contando lo del piso y me dijo que tal vez tú... ¿Había alguien más en la tienda? No, estábamos solos. Aprovechó el silencio del otro lado para encenderse un cigarrillo. ¿Seguro?
Por completo. Hasta cerró la puerta de calle. Bien. Estamos desesperados, Mateo. Nos piden dinero por salir del piso. Es un chantaje. No sabes cuánto te lo... Está bien. Igual puedo ayudarte. Aunque nosotros no hacemos estas cosas, que te quede claro. Clarísimo, Mateo. Pero igual conozco a alguien. Sí, vale. Pero te queda claro que no somos nosotros, ¿verdad? Muy claro lo que tú digas. No porque lo diga yo, porque es así. Por supuesto. Bueno, pues dame los datos y dame también unos días. Tomó nota de todo. Después llamó a Daniel Ayala, su colaborador desde que había fundado la agencia, su hombre de confianza. El padre no solo oculta a los hijos sus actividades ilegales, esconde también un secreto. Cuando era muy joven, formó parte de un grupo de delincuentes. Mateo estaba derivando de pequeño delincuente a auténtico criminal. Tenía 19 años, se había vuelto a suspender el curso que repetía. Conducía sin carnet un Seat 124, un coche de quinquis, decía su madre, sin saber que una semana antes de que su padre recibiera el título por correo, había quemado un coche robado después de un atraco a mano armada y que si pasaba horas metido en su habitación era porque se escondía de la policía, que ya había pillado a 2 de sus compinches. Queridas y queridos oyentes, después de la pausa continuamos con este capítulo 131 del Dulce Veneno de la Novela Negra, el segundo dedicado a Rosa Rivas. Continuamos con este capítulo 131 del Dulce Veneno de la Novela Negra, el segundo dedicado a Rosa Rivas. La calle era gente, y la gente una fuente de información. Las aceras, las tiendas, los portales, los mercados, los bares que estaban tomados por el parloteo, por la necesidad de hablar. Hablaban las 2 mujeres cargadas de bolsas que bloqueaban la acera, la pareja de paso sincronizado a la que adelantó, el vendedor chino y el cliente vislumbrados a través del escaparate del bazar, un grupo de adolescentes apelotonados alrededor de un banco intercalaba palabras entre gritos y risas, una madre hablaba a la vez al bebé en el cochecito y al móvil. Lo raro... Lo que despertaba suspicacia eran 2 personas caminando juntas en silencio. La máquina de las conjeturas se ponía enseguida en marcha. ¿Por qué no se hablan? Si incluso se habían parado a conversar esos 2 hombres con los que acababa de cruzarse y de los que sabía que se despreciaban mutuamente. La gente lanzaba información al aire como purpurina. La mayor parte se quedaba en el suelo, minúscula e inane. Pero a veces una partícula diminuta se unía a otra y la alquimia de la casualidad las convertía en oro. La ubicación en la periferia urbana no solo determina quiénes son sus clientes, sino que también influye en sus metodologías de trabajo. Más allá de las fuentes convencionales, el barrio mismo tiene fuentes de información valiosas para la agencia Hernández. Los rumores que circulan en el bar o los chismes que escuchados por una mujer que hace tratamiento de belleza y tira el tarot pueden contener datos esenciales para resolver un caso. En un asunto demasiado familiar, Mateo debe de investigar la desaparición del hijo de Carlos Guzmán, un empresario de la construcción del que se sabe que anda en negocios más que turbios. Mateo no quiere hacerlo, pero Guzmán sabe de su pasado delictivo y lo amenaza con revelarlo si no toma la investigación. No les voy a contar más del argumento, solo decirles que en 2021, Rosa Rivas publicó Los Buenos Hijos, una continuación de un asunto demasiado familiar.
La trama principal se articula en torno a la investigación del suicidio de una adolescente. Al igual que en la primera novela, lo familiar se entrelaza con lo detectivesco, y si bien el humor sigue estando presente, lo trágico tiene una mayor presencia que en la narración precedente. Como cada mañana, ella cerró de un golpe la verja del jardín, se dio unas palmaditas en los muslos y empezó a correr. Primero un zigzagueo por la zona de los adosados donde vivía. Pasaba después a la zona de los grandes chalets, todos de diferentes colores, así nadie se confundía de casa. Chalets lujosos de 2 pisos, con garage dobles, terrazas, balconcitos, tejados a 2 aguas y buhardillas, con extensos jardines, con estanques y arreates, con tumbonas de madera oscura y mesas y sillas de hierro colado, cubiertas con cojines a medida para sentarse, a tomar cervezas y limonadas en verano, y con mucha distancia entre unos y otros. Continuaba por las calles de los bloques de apartamentos. Los primeros se jactaban de una ocupación completa, en los siguientes había huecos, pero eran pocos. La proporción aumentaba a medida que se llegaba a la segunda fase y se invertía en la tercera, cuyas últimas construcciones estaban apenas ocupadas. La cuarta eran edificaciones sin acabar, rodeadas por una valla metálica. Por ahí no iba a correr, solo se acercaba a esa parte cuando necesitaba en momentos especiales. Hoy no. En los días normales corría por la zona en la que, según el proyecto, debería haber un gran parque ajardinado con amplios caminos, glorietas, pérgolas, estatuas, bancos, parterres, fuentes e incluso un laguito. Los caminos estaban trazados. Algunos árboles plantados, el lago excavado, el resto era imaginario. Después, seguía hasta la estatua que marcaba dónde debería haber escuchado el otro acceso al parque, giraba en la rotonda de entrada de la urbanización y volvía. A esa hora solía cruzarse con pocos de los 236 habitantes. Colonos los llamaban en el pueblo. En otro tiempo habrían dicho forasteros. Esa mañana no se topó con nadie. Los que trabajaban fuera ya se habían marchado. Los niños tenían vacaciones, de modo que no había que llevarlos al colegio del pueblo. Las tiendas todavía no habían abierto. ¿Qué motivos podía tener nadie para abandonar su vivienda? Vivienda fruto de un programa de actualización urbanística aprobado en 2000. Los documentos al respecto estaban en manos de algún juez que investigaba tramas de corrupción inmobiliaria. Todo el proyecto se levantaba sobre una montaña de porquería mal barrida, una cadena de sobornos, corruptelas, intimidaciones, silencios cómplices. Nada de antiguos legajas, nada de fundación mítica. En el caso de que esas tierras hubieran sido escenario de algún momento trascendental, cuando se libraban por la zona batallas de conquistas y reconquistas, nadie se había tomado la molestia de registrarlo. Era un territorio yermo de historias en el que resultaba imposible satisfacer posibles anhelos de trascendencia. Aunque ¿a qué grado de trascendencia aspiraba quien se iba a vivir un lugar llamado Residencial Fernando Pacheco? Este es el comienzo del segundo capítulo de Lejos, una novela de Rosa Rivas publicada en 2022. No me atrevería a decir que es un policial negro, aunque tiene mucho del género. En la narración es determinante el espacio donde se desarrolla. Residencial Fernando Pacheco. Sí, señor, ahí estaban. El pueblo a 4 kilómetros, la capital a 70. A un paso, proclamaban los anuncios. Lejos y cerca, mentira, solo lejos. Pero, ¿qué más daba si iban a ser casi autosuficientes?
La urbanización prometía todos los servicios a sus habitantes, los cotidianos como supermercados, panaderías, peluquerías, bares y restaurantes, parvulario y escuela, y los que justificaban la palabra lujo en la publicidad: gimnasios, piscinas, cine, salón de actos, polideportivo con canchas de tenis y pádel, y el ineludible campo de golf, el sueño húmedo de todo advenedizo. Se trataba de que fuera una ciudad en el campo, calles rectas de ciudad, farolas de ciudad, bancos de ciudad. El sueño del residencial Fernando Pacheco quedó inconcluso por una estafa relacionada con la especulación inmobiliaria. Una parte de las viviendas se terminaron y algunos de sus propietarios, pocos, más precisamente 236, se instalaron a vivir en el lugar. Las promesas de supermercados, restaurantes, peluquerías, escuelas, piscinas y campos de golf nunca fueron cumplidas. Para hacer sus compras deben recurrir a los negocios del pueblo. Entonces, dado lo inhóspito del entorno, los esfuerzos se volcaron en la vida interior, en la decoración de los pisos y chalés, y la dignificación de la colonia: aceras barridas, jardines cuidados, ir por la calle vestido con decoro. Así que nada de salir en bata a comprar el pan, dijo en una reunión Sergio Morales, el presidente de la comunidad de vecinos, en el tono jocoso tras el que se esconden las órdenes incómodas o ridículas. La comisión vecinal tiene dos preocupaciones. La primera es mantener las apariencias de que los habitantes pertenecen a las clases privilegiadas. La segunda tiene que ver con un fantasma que los aterroriza y enfurece. Al fondo de la urbanización quedaron gran cantidad de viviendas a medio construir. La posibilidad de que sean tomadas por ocupas les quita el sueño y despierta sus actitudes más agresivas. De alguna manera, lo despiadado de los vecinos me remite a otra narración que transcurre en un barrio cerrado: Las viudas de los jueves, de Claudia Piñeiro. Pero después de la música, les sigo contando acerca de lejos. Por favor, Gabriel Barrios. It's so hard to remember when you disappear, with your face always there right in
But you belong to her. Escuchamos Stolen Moments, Joan Chamorro con Alba Armengou y Rita Payés. La protagonista de Lejos es una mujer que vive sola en una de las viviendas. Su marido la abandonó y la dejó a cargo de la hipoteca. Trabaja desde su casa e intenta mitigar su soledad e integrarse en la comunidad, tomando parte de la comisión vecinal. El coprotagonista es aparentemente un policía corrupto que se dio cuenta de que sus compañeros lo eligieron como chivo expiatorio ante la posibilidad de que se descubran sus delitos. Ante esto decide huir, llevándose todo el dinero, inclusive el de sus cómplices. Elige un refugio en el que difícilmente lo busque, en el departamento que compró uno de sus compañeros, que está terminado, aunque está ubicado en un ala deshabitada del complejo. El propietario nunca se mudó a ese lugar y muy raramente lo visita. El fugitivo se instala allí y trata de pasar desapercibido. Pese a que hay un delito en su punto de partida y algún otro en su desarrollo, sería difícil encuadrar a Lejos como novela negra, aunque hay un clima emparentado con el género. Por otra parte, a diferencia de las dos novelas sobre la familia Hernández, es poco lo que sabemos de los protagonistas, ni siquiera conocemos sus nombres. La narración se centra en sus esfuerzos para sobrevivir en el lugar, cada uno a su manera, y en el vínculo que se establece entre ellos. Lejos es una excelente novela, original y muy bien escrita. No pierdan la oportunidad de leerla. Había aullado de hambre toda la noche. A la madre se le había cortado la leche. El padre se acercó a la cuna y lo miró. Las frazadas revueltas parecían a punto de engullirlo, pero se resistía, apretaba con fuerza los puños diminutos. Lo levantó con morosidad, esperando una voz que lo detuviera. La criatura abrió los ojos, esos ojos. Las ojeras debajo, un presagio de luto si él no hacía nada. Lo envolvió para protegerlo del frío. Era febrero y una gruesa capa de nieve cubría las calles del pueblo.
hizo un fardo prieto. El llanto cesó y lo sucedió una queja aguda, como el de los gatitos cuando los metían en un saco para tirarlos al pozo. Percibió tras de sí un roce entre las sábanas. Ella se movía, tal vez dejaba de darle la espalda a esa cuna odiada. Cargó el fardo en el brazo derecho y se volvió. Despeinada y amarillenta, su mujer reptaba para sentarse. No le quitaba la vista de encima, pero seguía muda. Él avanzó hasta la puerta. Antes de abandonar el dormitorio, se giró de nuevo para que viera a la criatura. Llévatelo. Tenía la voz rasposa, como si no solo se le hubiese cortado la leche, sino que se le hubiera secado toda. ¡Vete, llévatelo! Un grito de papel de lija antes de cerrar los ojos. Salió. Bajó la escalera de piedra que llevaba a la planta inferior. Sus 2 hijos se habían apostado frente a la puerta de la casa, 2 pequeños centinelas temblorosos. El mayor tenía 6 años, el pequeño 3. Agarrados de la mano miraban el bulto del que salía un débil sonido. Se coló el sombrero de fieltro sin soltar al bebé, ya que veía en los ojos de los hermanos la decisión de arrebatárselo, y se plantó delante de ellos. El mayor levantó la vista implorante. El pequeño bajó la cabeza para contemplar sus recias botas engrasadas con manteca. En uno reconoció su mismo remolino de pelo en la coronilla. En el otro la forma de la nariz, también la boca, el grueso labio inferior que temblaba al hablar. «No se lo lleve, padre», le respondió que era mejor para todos. «Por favor, padre», le dijo que era mejor también para la criatura, que de lo contrario moriría. «No es culpa de Shimo, padre, fue la bestia que entró en casa y cayó para siempre a recibir la bofetada». Este es el comienzo de La luna en las minas, de Rosa Rivas, publicada en 2017. No es una novela negra. Pertenece a otro género, el terror. Más específicamente, es la historia de un hombre lobo. Les cuento que la literatura de terror no suele ser de mi preferencia, aunque a veces leo novelas sobre vampiros. Nunca había leído una novela sobre hombres lobo, por lo que mis impresiones no son las de un conocedor de ese territorio literario. El protagonista, Joaquín, ha sido repudiado por sus padres cuando aún era un bebé y comenzó a presentar señales de licantropía, aparentemente luego de sufrir el ataque de uno de esos seres. Su abuela se hizo cargo de la crianza. Vive en una granja de Cataluña y crece sufriendo el rechazo de los habitantes del pueblo cercano y sus compañeros de colegio. Tiene un único amigo, Vicente. Joaquín no quiere dañar a nadie, no quiere lastimar ni matar. Sabe que los hombres lobos se ensañan especialmente con las personas que aman. Las noches de luna llena no puede evitar transformarse. No voy a entrar en demasiados detalles acerca del argumento. La narración alterna entre el pasado del protagonista y su presente en la década del 60, cuando la dictadura de Franco gobernaba España y muchos trabajadores emigraban hacia Alemania para escapar de la pobreza y para ser utilizados como obra de mano barata en la industria germana. Joaquín emigra a ese país para trabajar en la minería. Cree que si pasa las noches de luna llena en el socavón, varios kilómetros bajo la tierra, podrá evitar la transformación. Me gustó mucho la novela. El relato me pareció apasionante, ya que está centrado en la contradicción interna que vive el protagonista, víctima de algo que escapa a su voluntad y que lo puede transformar en victimario. La escritura, como siempre en Rosa Rivas, es impecable. Tuve oportunidad de leer 2 novelas más de esta gran escritora, Pensó en Leonardo y El pintor de Flandes.
La protagonista de Pensión Leonardo es Lali, una niña de 12 años. La historia transcurre en 1962 en Barcelona. El padre de Lali participó en las filas republicanas durante la Guerra Civil y luego estuvo preso durante 6 años en la cárcel franquista. Al salir de la cárcel consiguió un dinero e instaló una pensión en el barrio de Poble Sec. Lali sabe que hay un gran secreto en el pasado de su familia, que tiene que ver con sus abuelos maternos y paternos. El desarrollo de la novela es por momentos un tanto moroso para mi gusto, pero en su última parte el libro se hace apasionante. El pintor de Flandes es una novela histórica ambientada en el siglo XVII. Tiene como protagonista un joven discípulo del taller de Rubens en Amberes, que es contratado por un conde español muy cercano a la corte para hacer un inmenso y misterioso cuadro que tiene que ver con una intriga de palacio. Fue la primera novela de... Cortamos desde un poco antes. ¿Cómo hacemos? Empiezo desde... Tuve oportunidad de leer 2 novelas más de esta escritora. Tuve oportunidad de leer 2 novelas más de esta gran escritora, Pensión Leonardo y El pintor de Flandes. El protagonista de Pensión Leonardo... Va de nuevo, Gaby, perdón. Tuve oportunidad de leer 2 novelas más de esta gran escritora, Pensión Leonardo y El pintor de Flandes. La protagonista de Pensión Leonardo es Lali, una niña de 12 años. La historia ocurre en 1962 en Barcelona. Su padre participó en las filas republicanas durante la Guerra Civil y luego estuvo preso durante 6 años en la cárcel franquista. Al salir de la cárcel consiguió un dinero e instaló una pensión en el barrio de Poble Sec. Lali sabe que hay un gran secreto en el pasado de su familia que tiene que ver con sus abuelos maternos y paternos. El desarrollo de la novela es por momentos un tanto moroso para mi gusto, pero en su última parte el libro se hace apasionante. El pintor de Flandes es una novela histórica ambientada en el siglo XVII que tiene como protagonista a un joven discípulo del taller de Rubens en Amberes, que es contratado por un conde español muy cercano a la corte para hacer un inmenso y misterioso cuadro que tiene que ver con una intriga de palacio. Fue la primera novela de Rosa Rivas, publicada en 2006, y es muy buena, me atrevo a decir excepcional. Queridas y queridos oyentes, llegamos así al final de este programa. Nos vamos con música, Stardust, por Andrea Motis, Juan Chamorro, La magia de la Belle y Jazz Ensemble. Nos encontramos en el próximo programa del Dulce Veneno de la Novela Negra. Of twilight time peers across the meadows of my heart. High up in the skies, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a sound that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of years gone by.
know, and each key is an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in a stardust of a song. When stars are bright and you're in my arms, the melody haunts my reverie, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. Maybe my heart did when stars are bright and you're in my heart. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom, though I dream in vain. In my heart, it will remain my stardust melody, a memory of love's refrain.